puede ser increíble el grado de aislamiento social que provoca una sordera o una pérdida auditiva importante en comparación con la ceguera, con la pérdida de visión. Esto, y sumado a que la OMS sacó un estudio recientemente diciendo que el deterioro auditivo grave se estaba adelantando un par de décadas, probablemente por la exposición al ruido ambiental, teniendo en cuenta que el ser humano es una especie que creció escuchando la lluvia, el canto de los pájaros y el viento, tiene sentido que todo esto repercuta en el sentido del oído. Por eso creo conveniente traer a alguien experto en el tema y que nos hable un poco de salud auditiva. Mi nombre es Gonzalo Vaquero y esto es Entiende tu Salud. Hoy os traigo un episodio un poco diferente. Es una entrevista con la doctora Almudena Trinidad, que es otorrinolaringóloga en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y además es profesora de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Ella empezará a hablarnos del funcionamiento del oído, que lo vamos a poder entender todos, de cómo esto se relaciona con el deterioro cognitivo, también sobre el uso de audífonos y todo el estigma que hay alrededor de ellos, ya lo entenderéis, además de los factores de riesgo como fármacos tóxicos para el oído o evidentemente la exposición a ruido ambiental que cause trauma acústico. Y también tocaremos temas al final como los implantes cocleares, cómo funcionan, y algunos mitos como la limpieza de los oídos con los palillos. Espero que os sea de mucha utilidad y que os resulte interesante. No olvidéis que si queréis contactar conmigo me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales @entiendetusalud, y no olvidéis compartir el episodio con vuestros amigos y darnos a seguir donde normalmente escuchéis podcasts: Spotify, Apple Podcasts, Google, iVoox. Sin más, os dejo con la entrevista con la doctora Almudena Trinidad. Buenos días, Almudena. Muchísimas gracias por venir. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Antes de empezar hablando de todo el tema de salud auditiva, ¿nos cuentas un poco tu trayectoria, dónde trabajas, a qué te dedicas? Bueno, pues yo me llamo Almudena Trinidad. Trabajo como médico otorrinolaringólogo en un hospital de Madrid, el Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda. Doy también clases como profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid y tengo un proyecto paralelo en el que enseño técnicas de estudio a estudiantes de medicina principalmente. Muy bien. Ya sabes que vamos a hablar hoy de pérdida de audición y salud auditiva, pero creo que es importante entender el funcionamiento del sentido del oído como tal. ¿Nos lo podrías explicar de forma que lo entendamos todos? A grandes rasgos, el sentido de la audición comienza en la parte más visible para todos, que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Por ahí entran las vibraciones sonoras. Al fondo del conducto auditivo externo se encuentra el oído medio, que está compuesto por la membrana timpánica, que es como la membrana de un tambor, que vibra con las ondas sonoras, transmite esas vibraciones a la cadena de huesecillos, que se llaman martillo, yunque y estribo. Y el estribo conecta con el oído interno. El oído interno es un saquito membranoso lleno de líquido y dentro flotan las células auditivas. Es como una parte muy especializada del sistema nervioso central. Entonces, el estribo transmite la vibración a ese líquido hace vibrar las estructuras y las células sensoriales. Y bueno, esas células sensoriales transforman la señal esas señales mecánicas en una vibración eléctrica, que a continuación va por el nervio auditivo, que es básicamente una especie de cableado compuesto de neuronas, y de ahí, bueno, pues va pasando por distintas estaciones que se llaman por distintas partes del sistema nervioso central hasta que llega a nuestra corteza cerebral y ahí ya se produce la percepción consciente del sonido. O sea que digamos que una vibración en el aire y posteriormente una vibración del tímpano se transforma en energía eléctrica. Sí, exactamente. Eso es lo que hacen los órganos sensoriales, ¿no? Recogen
recogen señales físicas de distintas modalidades y lo transforman en una señal eléctrica, que es como realmente lo entiende nuestro cerebro. Y curiosamente, bueno, esas vibraciones sonoras se transmiten a través de las vibraciones de moléculas, ¿no? De partículas en el aire. Por eso dicen que en el vacío del espacio, al no haber apenas moléculas, en ese vacío no se transmite el sonido, ¿no? Necesitamos las moléculas del aire, aunque aparentemente no hay nada. No sentimos nada, no percibimos nada para que se transmita todo ese sonido. Y entonces, bueno, pues esas vibraciones de esas moléculas tan ligeras del aire hacen vibrar la membrana timpánica, y todo el sistema de la membrana y la cadena auricular lo que hacen es amplificar mucho la energía sonora, ¿no? Lo que hace es transmitir esas vibraciones de moléculas que no podemos ver, lo transmiten en vibraciones a veces que podrían verse si lo grabáramos en una cámara a baja velocidad. Podríamos ver cómo vibra esa membrana, cómo vibran esos huesecillos, y acaban haciendo vibrar ese líquido del oído interno y permiten esa transformación mágica, ¿no? De la vibración mecánica en una señal eléctrica. Y ahora que has comentado el tema de amplificación del sonido por medio de la cadena de huesecillos, ¿qué importancia real tiene el pabellón auricular, la oreja, en cuanto a sirve realmente para amplificar el sonido? ¿Para qué? Sí, lo que es difícil es cuantificar cuánta de esa amplificación corre a cargo del pabellón auricular, cuánta corre a cargo del propio conducto auditivo y cuánta corre a cargo de la membrana timpánica, la cadena de huesecillos. Hay hipótesis. Se piensa que el pabellón auricular lo que hace principalmente es recoger el sonido que nos llega desde la parte anterior, ¿no? Está orientado hacia adelante. Pero bueno, nosotros ya hemos perdido la mayor parte de la musculatura que nos permitiría mover el pabellón auricular en distintos sentidos, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo. Entonces, bueno, está más o menos inmóvil y ayuda a recoger y a potenciar sobre todo el sonido que llega por delante de nosotros. Dentro del canal auditivo externo se cree que resuenan más sonidos que se encuentran en ese espectro de frecuencias que componen también la voz humana. Entonces, bueno, pues ahí puede producirse una amplificación que los autores cuantifican algunos en 15, otros en 20, 25 decibelios. Luego la membrana auricular unida a la cadena de huesecillos amplifica también una cierta cantidad. En total, al final, cuando el oído externo y el oído medio están dañados y no se produce amplificación porque ha cambiado su forma, por ejemplo, después de cirugías, somos capaces de percibir sonidos a partir de los 60 decibelios de intensidad. Es decir, necesitamos ya sonidos relativamente intensos para que vibre directamente el líquido del oído interno. Entonces podríamos decir que el conjunto del pabellón, el canal auditivo externo y el oído medio nos amplifican unos 60 decibelios los sonidos externos. Y entonces, gracias a ello, pues somos capaces de oír los susurros y, bueno, pues los sonidos tenues a los que estamos acostumbrados en el día a día. Y ahora que has introducido el tema de los decibelios, ¿cuándo se considera hipoacusia, pérdida de audición? ¿Cuántas personas sufren este problema? Si nos puedes hablar un poco de la epidemiología de la hipoacusia. Sí, bueno, para hablar de decibelios hay que entender una cosa. Se diseñaron los decibelios HL, que significan en los que el valor de cero no significa ausencia de sonido, sino que es la mínima intensidad de sonido que es capaz de percibir una persona sana que no haya tenido ningún problema auditivo. Que es la mínima intensidad de sonido que sea capaz de percibir al menos el 50% de personas tomadas de diversas poblaciones de personas sanas que se tomaron como referencia en los años 60. Se tomaron como referencia diversas poblaciones, algunas poblaciones del mundo occidental, algunas poblaciones también del mundo rural, de otros continentes. Y de esa manera se definió que lo normal era oír entre 0 y 25 decibelios HL. Esta es la razón de que algunas personas que tienen la audición especialmente aguda sean capaces de oír a menos 5 o a menos 10 decibelios en algunas frecuencias. Porque el cero no es la ausencia de sonido, es simplemente un nivel de sonido que se ha tomado como referencia de normalidad.
Y el hecho de oír de necesitar 10 decibelios o 20 decibelios de energía para percibir frecuencias tampoco supone enfermedad. Digamos que normalmente en la voz humana el susurro se mueve en unos 20 decibelios de intensidad, HL. A partir de ahora, cada vez que diga decibelios, me estoy refiriendo a esto, a los decibelios médicos, ¿no? A los decibelios clínicos. Entonces, el susurro puede ir de 15, 20 decibelios, podemos ir de esta intensidad a la voz normal o a la voz, incluso como hablamos a veces en España, con la voz un poco alta. Podemos llegar a unos 40, 45 decibelios en conversaciones normales, que consideramos a un volumen normal. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que consideramos que una persona oye normal si está oyendo entre 0 y 25 decibelios, básicamente. En Estados Unidos son un poquito más restrictivos. Si un umbral auditivo cae a 25 decibelios, ya consideran que es el límite inferior de la normalidad. En Europa, sin embargo, consideramos que según la Oficina Internacional de Audiofonología, consideramos que es que 30 decibelios es el límite inferior de la normalidad. Porque este problema, claro, puede progresar si no hacemos nada al respecto, pero ¿qué consecuencias tiene la pérdida de audición no tratada? ¿Bien en niños, en edad escolar o bien en el otro extremo, un poco ya en ancianos o en adultos? Claro. Las situaciones que más nos preocupan son las de personas que no saben expresarse, obviamente en ancianos que a lo mejor ya están perdiendo capacidades y en niños que todavía no saben expresarse. En niños la consecuencia que tiene oír menos de lo normal es que no desarrollan correctamente el lenguaje y que se alteran ciertos hitos del desarrollo cognitivo en los primeros años. Sí que es cierto que hay estudios que han demostrado que aunque un niño pase unos meses de su vida oyendo peor, o incluso un año o dos, hasta que su oído madura y es capaz de superar, las principales razones por las que un niño pierde audición en nuestro contexto suele ser porque tengan catarros de repetición y eso conlleve mala ventilación del oído y acaben con otitis y con derrames de moco en el oído que persistan varias semanas, varios meses. Pero se ha visto que a largo plazo el desarrollo cognitivo de un niño que haya estado así unos meses no se altera gravemente. Pero aún así, sí que es cierto que si un niño está con problemas graves de audición y le cuesta aprender a distinguir ciertas consonantes o le cuesta aprender a distinguir diferentes palabras justo con 4 o 5 años, que es la edad en la que ya está estipulado en nuestro sistema educativo que se les empieza a enseñar las primeras letras, etcétera. Bueno, pues ahí es donde, por acuerdo social, digamos, y técnico, nos ponemos un poquito más agresivos a la hora de tratar esas sorderas. Si vemos que se prolongan demasiado y que están repercutiendo en que el niño no esté desarrollando un lenguaje correcto o vaya con cierto retraso en el colegio. Y en el caso de las personas mayores, fíjate, en los últimos 4 o 5 años se ha empezado a hablar de una cosa que no se hablaba cuando yo empecé a formarme como especialista. Y es que se ha visto que cuando una persona mayor empieza con deterioro cognitivo, a veces coincide con cierto deterioro auditivo no tratado y del que esa persona no era consciente. Y cuando tratas ese deterioro auditivo con unos audífonos, por ejemplo, la persona recupera capacidades cognitivas y desaparece el diagnóstico de demencia, de demencia incipiente o de deterioro cognitivo incluso. O a lo mejor continúa siendo claro que esa persona tiene un cierto deterioro cognitivo, pero se ralentiza muchísimo. Se ha visto, de hecho, que en una persona de cierta edad, en una persona mayor, influye más la pérdida auditiva de capacidades auditivas que la pérdida de capacidades visuales. Es decir, que si perdemos visión, pero seguimos siendo capaces de comunicarnos con otras personas, de intercambiar opiniones e impresiones, conservamos mejor nuestras capacidades cognitivas, nuestra inteligencia, que si perdemos audición. Pues lo que los geriatras están promoviendo y los otorrinolaringólogos que se encargan de esto, que se dedican más al campo de la audición, están insistiendo mucho en los últimos años en que animemos a nuestros pacientes mayores a que se pongan audífonos, a que no dejen pasar un deterioro auditivo, a que digan, bueno, total, para lo que hay que oír, un poco de broma, sabiendo que, bueno, pues sus hijos o sus familiares cercanos sí que se van a esforzar por hablarles fuerte, por comunicarse con ellos.
se recomienda que se pongan audífonos y que traten de reconectarse a los sonidos, al ambiente sonoro habitual, ¿no? Porque si no, poco a poco, al principio no te das cuenta. Cuando pierdes oído, al principio es tan leve y avanza tan lentamente que no te das cuenta de que te vas desconectando poco a poco del contacto con los demás. Y que esa desconexión hace que no prestes atención a según qué cosas y que pierdas, pues, que no te enteres de lo que pasa a tu alrededor, y entonces la familia se asusta pensando que en realidad estás perdiendo capacidades cognitivas. Me parece súper interesante esto de te llega un paciente o una persona mayor con una supuesta demencia o deterioro cognitivo Uh-huh. y en realidad deberíamos, bueno, entre los diagnósticos diferenciales, pensar en una pérdida de audición como Sí, posible causa. Y desde luego. hay un dato que escuché, que ya me dirás si es cierto o no, que es que solo del 15 al 17% de personas que necesitan un audífono se lo llegan a poner. ¿Esto ocurre de verdad y por qué ocurre? Pues sospecho, no tengo una cifra que haya leído recientemente en algún estudio sobre personas con hipoacusia, ¿no? Pero en mi experiencia directa en la consulta, podría decirte que efectivamente es así. 1 de cada 5 personas se muestra dispuesta a ponerse un audífono. La mayor parte de las personas dicen que no, que ya se lo pensarán, que ya verán. ¿Y por qué es así? Bueno, hay muchas causas. Mira, está el típico caso de la persona cuyo cónyuge oye mejor. Entonces, el que oye peor siempre le da rabia. Nos fastidia que nos digan: estás sordo, sorda, no oyes bien, no pongas la televisión tan alta, me molesta. Forma parte de esas pequeñas trifulcas del día a día, ¿no? De la convivencia, que no son graves, pero que son fastidiosas. Entonces, a veces lo que observo entre personas mayores que llevan muchos años conviviendo es esa especie de rabia o de fastidio. No, yo, pues que hablen ellos más alto, ¿no? Si quieren algo de mí, que me hablen más alto, ¿no? Está un poquito por un lado, esa cosa. Otras veces admiten que están perdiendo oído y no se sienten avergonzados por ello. Bueno, es ley de vida, ¿no? Igual que hay personas que conservan a lo mejor una piel más juvenil y aparentan externamente menos edad que otras, pues hay personas que conservan una audición más juvenil que otras. Y esto se está estudiando mucho. En el futuro conoceremos cuáles son los genes que influyen en una cosa u otra, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien tenga vista cansada antes que otra persona? Que usemos gafas de cerca algunos con 39, 40 años y otros puedan permitirse no usarlas hasta los 50. Esas cosas que nos hacen sentirnos mayores, ¿no? Entonces, ponerse audífono a algunas personas, aunque lo admitan, les hace sentirse mayores. Les desagrada, les entristece un poquito, ¿no? Aunque sea ley de vida, nos cuesta aceptar que vamos cumpliendo años y haciéndonos mayores. Y algunas personas te dicen eso, dicen: no, es que no me quiero sentir mayor. En otros casos son problemas económicos, porque los audífonos son una tecnología compleja, pero que en nuestro país, bueno, pues el audífono más barato de marcas corrientes y molientes, ¿no? De Siemens, por ejemplo, que es una compañía que fabrica audífonos, que tiene una línea de fabricación de audífonos. Pues los más baratos, ya el precio de venta al público puede ser de 2.000 euros, los más baratos. Y de ahí para arriba. Tenemos audífonos de gama media y de gama alta, como los ordenadores portátiles o como los teléfonos inteligentes, y algunos, los que son un poquito más complejos y que se adaptan mejor a las curvas audiométricas, en las que oímos muy bien en algunas frecuencias y peor en otras, pueden ponerse fácilmente en 4.000, 4.500 euros. Entonces hay gente que no tiene dinero para costearse eso. Yo creo que esas 3 son las razones principales. Pues sí, sí, seguramente tengas razón. Ahora, hablando de los audífonos, para no desviarnos del tratamiento de los audífonos, ¿nos puedes dar una visión global de si existen distintos tipos de audífonos? Si algunos, igual por el tema de estética, pueden camuflarse un poco siendo más pequeños dentro del canal Sí, auditivo? sí, yo recuerdo en los años 80, cuando mi abuela aún vivía, ella tenía un problema auditivo, no sé si era un problema del nervio, un problema que no le funcionaba el mecanismo de transmisión de las ondas, ¿no? Si tenía a lo mejor lesionada la membrana timpánica o la cadena auricular. Pero recuerdo que los audífonos que ella se ponía tenían un color rosado de prótesis antigua, un color bastante feo. Hoy en día
han mejorado mucho los materiales y los audífonos son mucho más bonitos que entonces, mucho más, más estilosos, ¿no? Los pigmentos con los que se pintan las carcasas son metalizados, brillantes y hay colores que se pueden disimular con el color habitual del cabello o por el contrario hay colores metalizados un poco más llamativos, colores mostaza, colores coral que para niños o colores azul, en fin, verdes, colores más variados, pegatinas incluso para que los niños no se resistan a ponerse audífonos, ¿no? Pero las gomas que van del aparato al interior del conducto son gomas más finas, no tienen ese color blanco antiguo, son gomas de silicona que muchas veces se confunden con el color del pelo canoso. Pero aún así hay personas que prefieren no llevar un audífono convencional, que son los que se cuelgan en la oreja, ¿no? El receptor va colgado detrás de la oreja y vehiculiza el sonido amplificado a través de un tubo y de un molde que es el que se encaja dentro del canal auditivo. Entonces, eso es lo que ha hecho es que se diseñen audífonos que son muy pequeñitos, que se mete toda la maquinaria en una carcasa muy pequeña que puede entrar dentro del conducto auditivo externo. Y esos apenas se ven, tienes que fijarte mucho para verlos. El inconveniente de los aparatos, cuanto más pequeños son, más cerca se encuentra el receptor del altavoz. Es decir, todos los audífonos tienen un micrófono que recoge el sonido del ambiente, lo lleva un procesador que según la programación que tengas, que hayas dispuesto al conectar el audífono, bueno, ahora se programan a través de software, a través de ordenadores, ¿no? Entonces, tú lo que haces es decirle al audífono qué frecuencias tiene que amplificar más y cuáles tiene que amplificar menos. Hay que amplificar más las frecuencias que están más perdidas y menos las frecuencias que están conservadas en el paciente. Y eso va a un altavoz. Si ese altavoz está muy cerca del micrófono, solo sirve para amplificar hasta cierto grado de volumen, porque por encima de cierta intensidad se acoplan. Se producen acoplamientos y entonces empiezan esos pitidos tan molestos que a veces hemos experimentado cuando se está preparando un concierto cerca de donde estamos y están los equipos de sonido probando los micrófonos, haciendo esos sonidos de sí, sí, hola, hola. Pues en esas pruebas de sonido lo que se está buscando es que no haya acoplamientos acústicos, que no haya un mal funcionamiento por esta razón, ¿no? Entonces, claro, los audífonos más pequeñitos y que mejor disimulados quedan, tienen una potencia baja. Sirven para sorderas no demasiado importantes. De modo que cuando tenemos una sordera más grave, ya necesitamos audífonos más grandes. Luego están los audífonos intracanal que se pueden ver un poquito desde fuera, los intraauriculares que descansan en lo que llamamos en esta concavidad que tenemos en el pabellón auricular, que se llama concha. Se llama concha porque simula las conchas de los moluscos. Y luego están los retroauriculares, que son los más grandes, que son los de toda la vida. Bueno, entonces realmente tenemos toda una gama Sí, para claro. intentar camuflar o amoldar a las preferencias del paciente, que realmente una pérdida de audición puede desembocar en un aislamiento social importante. Exactamente, claro. Fíjate, como anécdota, tengo un familiar, un tío que actualmente, se puso audífonos cuando tenía 73, 74 años y vive fuera de Madrid. Bueno, pues nos reunimos en Navidades a la cena clásica de la familia y claro, yo estuve más no estaba al lado de las personas mayores, ¿no? Él estaba con mi madre, con sus hermanas, y yo estaba más con mis primos, mi hermano, los sobrinos, etcétera. Pero en un momento dado le miré a él, me quería dirigir a él, entonces ya me acerqué un poco y hasta que no estuve a 1 metro de él no me di cuenta de que llevaba audífonos. Porque al acercarme es cuando distinguí que ese pequeño tubo de silicona que tiene un color blanco grisáceo que imita la cana. Entonces, bueno, incluso los retroauriculares, cuando la gente se acerca a los gabinetes audiológicos y ve el aspecto modernizado que tienen, bueno, pues ya le pierden un poquito el miedo a parecer mayores, ¿no? Qué bien. Oye, y un apunte ahora que estamos tratando tema de personas mayores, de ancianos, ¿hay alguna relación
igual de detección precoz entre la pérdida de audición y algunas enfermedades neurodegenerativas, como a lo mejor puede ser la pérdida del olfato, que ahora se Sí, habla. exactamente, en el Parkinson, ¿verdad? Y en algunas demencias. Pues Mm, hay cierta relación. Lo que pasa es que todavía no está claro si son fenómenos que coexisten, es decir, el deterioro cognitivo se suele producir en personas de cierta edad, a partir de los 65 o 70 años, los deterioros cognitivos más frecuentes, y la pérdida auditiva también. Entonces no se sabe si el deterioro auditivo provoca el deterioro cognitivo o que simplemente avanzan ambos a la par o que pueda haber un mismo mecanismo causal subyacente a ambas cosas. Probablemente hay una mezcla de todas estas cosas. Al contrario que con el olfato, que se ha barajado la posibilidad de hacer eh, pruebas masivas de olfato para intentar detectar precozmente un deterioro cognitivo o una enfermedad de Parkinson, por ejemplo. También se hablaba que en el Parkinson podía haber una pérdida precoz de olfato, ¿no? Y en cuanto a factores de riesgo para sufrir pérdida de audición, ¿existe algunos conocidos, a lo mejor tóxicos, como el tabaco, el alcohol o incluso fármacos, o no se ha estudiado mucho? Sí, sí que has estudiado. Bueno, lo que más estudiamos en la carrera de medicina y lo que más tenemos en cuenta los otorrinos son ciertos fármacos, ¿no? Como ciertos quimioterápicos que se usan para muchos cánceres. De hecho, bueno, todos los compuestos de platino, sobre todo el cisplatino, forma parte de la quimioterapia de primera línea de un montón de cánceres sólidos, ¿no? Y de algunos de ellos de los más frecuentes en hombres, como por ejemplo el cáncer de pulmón. En términos generales, una cuarta parte de las personas que tienen cáncer recibirán un quimioterápico que puede ser tóxico para la audición. También ocurre con ciertos antibióticos, como los aminoglucósidos. De hecho, el primer antibiótico que se empezó a utilizar en infecciones fue la penicilina, como sabemos todos, ¿no? Que lo hemos estudiado desde el colegio. Pero el segundo antibiótico que empezó a usarse era la streptomicina y se descubrió que la streptomicina era capaz de curar la tuberculosis. Inicialmente supuso un motivo de mucha alegría para los médicos, ¿no? Porque conseguían salvar a las personas de morir. eh, Infectarse de tuberculosis era casi sinónimo de enfermedad crónica y muy probable muerte, ¿no? Entonces, cuando empezó a usarse la streptomicina hubo mucha alegría, pero esa alegría inicial se convirtió en pesar cuando al año o 2 años de su uso se vio que era obvio que hacía perder la audición. Entonces, ¿qué se hizo? Pues intentar sacar moléculas parecidas a la streptomicina, pero con ciertas variaciones para que no fueran tan tóxicas para la audición. Pero al final, ese tipo de fármacos que se llaman aminoglucósidos, ¿no? Lo que se ha visto es que, bueno, hoy en día se reserva para infecciones concretas que son resistentes a otros antibióticos porque o son tóxicos para el oído o son tóxicos para la parte del equilibrio que reside también en el oído interno, ¿no? Son vestibulotóxicos, se dice técnicamente, tóxicos para el riñón, en fin, tienen mucha toxicidad. Pero claro, lo más importante en el día a día es, bueno, ¿y hay algún fármaco de estos que no hace falta ni receta que pueda ser tóxico para la audición? Pues entre ellos está la aspirina. La aspirina, pero no en las dosis que se usan normalmente como antiagregante. Las personas que han tenido ictus o que han tenido infartos de miocardio, de problemas vasculares en general. En esas dosis, en dosis de 100 miligramos al día, no es tóxica. La aspirina es tóxica cuando se utiliza como antiinflamatorio, es decir, cuando tomas medio gramo cada 8 horas. Lo bueno es que es reversible, es decir, que si tú empiezas a notar pitidos, ruidos en los oídos e incluso identificas pérdida de audición e interrumpes inmediatamente el consumo de aspirina, suele revertir. Y bueno, hoy en día pues ya se han desarrollado otros antiinflamatorios que no son tóxicos para la audición y bueno, pues la aspirina se usa mucho menos. Y bueno, el agua tónica contenía quinina y hace décadas podía ser, bueno, si consumías mucha agua tónica podías tener. De hecho, bueno, cuando se empezó a usar el cocimiento del árbol de la quina para tratar las fiebres recurrentes del Nuevo Mundo, ¿no? La gente podía desarrollar hipoacusia y era debido al contenido en quinina. Pero el agua tónica ya no contiene tanta quinina. Actualmente, la última vez que repasé este tema, hice una regla de 3 para ver cuántas aguas tónicas tendríamos que bebernos seguidas
para alcanzar niveles tóxicos de quinina en nuestro cuerpo. Y bueno, pues calculé que unas 40, 50 botellines de agua tónica, ¿no? Es mucho. Entonces, bueno, hoy en día podemos tomar agua tónica sin problemas. Pero en las listas de medicamentos tóxicos, ototóxicos, de hace 30 o 40 años estaba la tónica, el agua tónica. Había que evitarla. Qué interesante. Y esto y lo de la aspirina, claro, porque Sí. es muy consumida. Y en cuanto esto hablando de factores de riesgo, ¿qué nos puedes decir del trauma acústico o Bueno, sí, el daño que puede desde provocar luego. el ruido? Pues fíjate, en las recopilaciones de información sobre enfermedad en todo el mundo que hace la Organización Mundial de la Salud, que son de grandísima calidad, en uno de los reportes, bueno, sí, de las guías que publicaron, se estuvo hablando en el Congreso de la Especialidad, un congreso que tuvo lugar en Oviedo, ya no me acuerdo si fue en 2012, no sé, aproximadamente hace unos 10 años. Ahí se habló de un reporte que se había publicado pocos años antes, y ahí la Organización Mundial de la Salud llamaba la atención sobre este aspecto. Decían que desde que se había popularizado, se habían hecho tan asequibles los equipos de personales de música, ¿no? El primer equipo para escuchar música con auriculares lo diseñó, lo sacó Sony, el Walkman, el famoso Walkman, que empezó a hacerse muy popular, ¿no? En los años 80 y en los 90 se empezaron a desarrollar más, y todos esos equipos individuales de reproducción de música cada vez se hicieron más buenos, más potentes, de mejor calidad. Cada vez en los conciertos públicos se podían instalar altavoces de mayor calidad, de mayor potencia. Se podían amplificar los agudos, las frecuencias medias y las frecuencias graves. ¿Y esto qué resultado ha tenido? Pues fíjate que al contrario, que hay sensaciones, por ejemplo, que cuando alcanzas niveles lesivos a todos nos desagradan. Por ejemplo, a todos nos desagrada apoyarnos sin querer en una parrilla de barbacoa. Pero sin embargo, sí que hay personas a las que les agrada de forma natural ponerse la música muy fuerte. Y yo he llegado a atender a chicos jóvenes. Recuerdo un chico de 17 años que vino con su madre. Él estaba tranquilo, pero la madre estaba desesperada porque llevaba meses diciéndole que no se pusiera la música tan alta. Y un día se puso la música tan alta durante varias horas seguidas que por la noche, cuando se acostó, notó ese ruido, ese acúfeno de fondo, ese ruido lejano que todos hemos notado cuando hemos pasado un rato en la discoteca. Pero él se asustó mucho cuando a la mañana siguiente se despertó y no había desaparecido ese ruido, y además sentía que oía peor. Y había sufrido un trauma acústico agudo. Le hicimos una prueba audiométrica y habían bajado sus umbrales auditivos. Necesitaba mucha energía para percibir sonidos, en torno a los 2000, 4000 hercios, que es donde se manifiestan las lesiones por exceso de ruido. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que dijo es que desde que se había popularizado, se había abaratado mucho se había popularizado la adquisición de estos equipos de música, se había adelantado una media de 20 años la pérdida auditiva. Es decir, si lo normal era que hubiera un cierto porcentaje de personas con pérdida auditiva ya llamativa a los 70 años, esa pérdida se había adelantado unos 20 años de media. Es decir, se estaban encontrando niveles auditivos en personas de 40 y tantos, 50 años, más propios que eran más propios de personas de 70 años en la época previa a este desarrollo tecnológico, ¿no? En la industria del sonido. En la industria del sonido para consumo del ciudadano particular, vamos. Para mí es normal encontrar personas que según en qué industria trabajen, qué profesión tengan, pues que tienen un trauma acústico, tienen una bajada auditiva muy, muy precoz, y es un problema, desde luego. Porque son personas que van a necesitar usar audífonos o que están teniendo problemas antes de lo que les correspondería por su edad. Porque no existe a lo mejor alguna rehabilitación, ¿no? Sería ya... No, hay dos grandes formas de perder oído. Hay dos grandes categorías de hipoacusia. Está la hipoacusia neurosensorial o perceptiva, que es por lesión del órgano auditivo, del nervio. Esto es lo que nos pasa cuando cumplimos años o cuando nos exponemos a tóxicos como esos antibióticos de los que hemos hablado, o a esos quimioterápicos. O los niños que nacen con sordera congénita, que no oyen nada, lo que tienen es una lesión neurosensorial profunda, o directamente no tienen ningún resto auditivo.
Y hay la otra gran categoría de pérdida auditiva es cuando el mecanismo de transmisión sonora está alterado, que es lo que pasa cuando se nos ha perforado la membrana timpánica o hemos tenido tantas otitis que se ha perdido la continuidad de la cadena de huesecillos, o lo que pasa cuando simplemente tienes un tapón de cera, ¿no? que notas que oyes menos y tienes que ir a que te lo saquen. Y cuando te lo saquen, automáticamente recuperas tu nivel auditivo. Pero mientras que las hipoacusias de transmisión, estas en las que se estropea el mecanismo de transmisión sonora, esas sí que tienen tratamiento, pueden tener tratamiento. Por ejemplo, si tienes la membrana perforada y los huesecillos no conectan entre sí, podemos ir a quirófano y reconstruir. Tenemos distintas técnicas quirúrgicas para volver a conectar la cadena de huesecitos entre sí, reconstruir la membrana timpánica y mejorar otra vez los umbrales auditivos de la persona. Eso puede tener tratamiento, pero cuando hay una pérdida perceptiva, cuando se ha lesionado el tejido nervioso, eso ya no tiene recuperación, por desgracia. Y por eso no podemos curar la demencia, por eso no podemos curar el Parkinson. Cuando ha habido una lesión nerviosa, la única forma de recuperarlo sería ser capaces de regenerar ese órgano sensorial, pero hoy por hoy no existe posibilidad de hacer eso. Se está investigando con células madres, se lleva investigando desde hace unos 20 años en muchos grupos de investigación en todo el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, pero hoy por hoy no hay forma de recuperar eso. De modo que la única manera de volver a tener un funcionamiento auditivo un poco parecido a la normalidad es ponerse un audífono, es ponerse un aparato que recoge el sonido del exterior y amplifica aquellos que te cuesta más percibir. Sí, pero entonces la exposición a ruidos constantes causaría una hipoacusia neurosensorial, ¿no? De percepción, sí, y eso ya es prácticamente irreversible, es lo podemos irreversible, paliar. sí. Se puede paliar simplemente, pero es irrecuperable, ya no se puede recuperar. Hay personas que son más sensibles a ese deterioro que otras. Yo recuerdo trabajar en un hospital hace años en el que había una carpintería como plantilla de ese hospital, era un hospital militar, y había 2 carpinteros. Y tuve ocasión de hacerles pruebas de audición a los 2, estaban próximos a su jubilación y se pasaron por la consulta para que les hiciera una audiometría, para ver cómo estaban. Y uno de ellos, los 2 tenían trauma acústico, pero uno de ellos tenía una pérdida más grave que el otro. También he conocido, pues hay personas que han ido a su primera práctica de tiro porque se están preparando para ser policías, tienen el proyecto personal de convertirse en policías municipales o nacionales, y me he encontrado con algunos que han ido a su primera práctica de tiro, se han protegido con auriculares protectores y han perdido mucho oído, han tenido un daño acústico agudo. Entonces, pues cuando lees sobre esto, lo que te dicen los científicos que se dedican a estos temas es que probablemente haya personas que sean más sensibles a ese daño que otras, ¿no? Igual que hay personas de piel más clara que son más sensibles a los daños causados por el sol. Y sabemos que depende del grado de melanina que tengamos, pero que todos deberíamos protegernos de ruidos intensos, porque nunca sabemos hasta qué punto vamos a ser especialmente sensibles a un nivel auditivo alto. Al final es lo que comentabas hace un rato, ¿no? La susceptibilidad individual. Exactamente. Que hace falta mucha investigación, no se sabe. Sí, no se sabe. Al final vamos a remolque. Probablemente dentro de unas décadas podamos hacer un estudio genético, ¿no? de distintas zonas genéticas, de distintos cromosomas, y seamos capaces de predecir, hoy en día ya somos capaces de predecir que si alguien tiene determinadas mutaciones tiene más susceptibilidad para tener un cáncer de mama, ¿no? Y entonces ha habido algún caso de alguna celebrity, alguna actriz que ha dicho, pues yo me he hecho extirpar las mamas porque tengo esta mutación que me va a hacer susceptible. Pero en el campo de la audición y de tantas otras funciones corporales no existe todavía ese conocimiento, ¿no? Quizás en el futuro exista, pero hoy por hoy la mejor forma es prevenir. Y es un poco fastidioso, ¿no? Porque hay mucha gente que disfruta del sonido alto, de escuchar música a una intensidad alta. Fíjate hasta qué punto nos contaron en aquel congreso que tuvimos de otorrino en Oviedo que Sony había sacado un modelo de Walkman que no superaba los 85 decibelios de intensidad, porque se había establecido que ya se parecía que la medicina
sobre todo en el ámbito de la industria, ¿no? De los trabajadores de industrias, de fábricas que trabajan con máquinas muy ruidosas, habían establecido que un ruido intenso de 85 decibelios o por encima de 85 decibelios durante más de 2 minutos seguidos o durante más de media hora podía provocar ya lesiones auditivas. Entonces Sony decidió sacar al mercado un Walkman que no superara esos niveles. Y resulta que se encontraron con que mucha gente los devolvía, no quería, que decía, no funcionan, yo quiero, no, es que no suenan bien, suenan bajo. Entonces, bueno, está descrito que, bueno, pues a algunas personas nos molesta más un nivel de ruido relativamente alto y a otras personas, sin embargo, les gusta. Les gusta, les divierte y se aficionan y pueden pasar varias horas al día. Y no tiene por qué ser malo siempre que no superes ciertos niveles, ¿no? Pero bueno, a veces la gente con gusto por la música alta viene al otorrino y bueno, pues se encuentran con eso, con que les recomendamos pues, que tengan cuidado con los conciertos a los que van, que no se pongan cerca de los baffles. Bueno, al final se trata de prevenir, de salud auditiva, o sea, Sí, como claro. se puede considerar un hábito tóxico el exponerse a... Pero bueno, cuando entiendes que nuestro cuerpo está diseñado, seas creyente o no, nuestro cuerpo está diseñado para vivir en un entorno natural en el que el ruido ambiental normalmente es relativamente bajo, ¿no? El canto de los pájaros, el rumor del viento en los árboles. Entonces, bueno, pues tenemos que darnos cuenta de que, bueno, nuestros órganos están diseñados para cierta cantidad de estímulos, pero bueno, pues que hay que tener en cuenta que a veces, si te pasas, pues puede ser tóxico. Entonces, bueno, como decía Aristóteles, que la virtud estaba en el término medio, ¿no? Pues la virtud está ahí, en cuidarse un poquito, en percibirse, ¿no? Si tú ves que un par de horas en una discoteca, en un concierto, te dejan el oído planchado, te dejan un acúfeno que dura más de lo que dura a la media de tus amigos, ¿no? Pues a lo mejor ya tienes que empezar a pensar, uy, a ver si... Y bueno, al final te compensa, ¿no? Cuidarte un poco. Igual algunos se están preguntando que para todo esto y piensan que puede servir los implantes cocleares, como no hemos tocado ese tema, ¿nos Ah, ya, sí. puedes... ¿Para qué sirven? ¿Para Sí, quiénes? claro, los implantes cocleares, yo cuando empecé la residencia, me acuerdo que ya en el primer año fui a una charla de implantes cocleares y nos enseñaron grabaciones de niños implantados poco tiempo antes y lo bien que eran capaces de comunicarse con sus padres, con los adultos, con los audiólogos. Y estaba muy orgullosa porque éramos la primera especialidad que había desarrollado la sustitución electrónica, ¿no? Digamos que éramos los primeros en formar parte del futuro ser humano biónico, digamos, ¿no? Bueno, los dentistas fueron los primeros, ¿no? Que pueden sustituir las dentaduras postizas, los implantes de titanio, los implantes de distintos materiales que sustituyen a piezas que hemos perdido. Pero en cuanto a órganos sensoriales, el implante coclear fue el primero y de momento es el único cuyo tratamiento está estandarizado y subvencionado por los sistemas públicos de salud porque funciona y ahorra mucho coste a medio y largo plazo. Un implante coclear consiste en una tira de electrodos que a través de una apertura quirúrgica metemos dentro del órgano interno, metemos dentro del oído interno, en la parte donde se alojan las células auditivas que llamamos cóclea o caracol, que se llama caracol porque cuando lo miras parece una concha de caracol. Entonces, esa tira de electrodos se hace una apertura, se hace una apertura más o menos amplia a la entrada de la cóclea y por ahí se empuja la tira de electrodos intentando que se desplace por esas vueltas de espira que hace la cóclea y luego se conecta eso a un receptor auditivo que se coloca externamente, ¿no? Por detrás del pabellón auricular, se cuelga también detrás de la oreja. Entonces, una vez que ha cicatrizado todo bien y activas el implante coclear, tienes un receptor que recoge los sonidos, los convierte en señales eléctricas y esas señales eléctricas se transmiten por los electrodos a las terminaciones, en las terminaciones de las neuronas que están ahí en el oído interno. Y de ahí va ya al sistema nervioso central y a nuestra corteza cerebral. Entonces, cuando esto se aplica a niños muy pequeñitos,
en la época de mayor plasticidad, lo que se llama plasticidad neuronal, ¿no? Que cuando los neurólogos o los neurocientíficos hablan de plasticidad neuronal se refieren a ese periodo de la vida cuando acabamos de nacer, durante cuánto tiempo nuestra corteza auditiva está esperando a que le lleguen señales auditivas, y si en un momento dado le envía señales auditivas, es como que te guarda la ausencia, ¿no? Como aquellas mujeres de las historias medievales, de los libros de caballería, que aguardaban la ausencia de su amado, ¿no? Que se iba a la guerra, y le esperaban durante unos años determinados hasta que ella decía, este no vuelve, este se ha muerto. No había smartphone, ¿no? Me caso con otro, voy a buscar a otro. Pero bueno, durante un tiempo guardabas la ausencia, ¿no? Estaba esa expresión. Bueno, pues nuestro cerebro guarda la ausencia de la señal auditiva durante unos 5 o 6 años. Pero cuanto más tiempo pasa, más plasticidad se va perdiendo. Eso significa que si le pones un implante coclear a un niño de 5 años, es capaz de aprender a usar el implante coclear, pero si lo pones a un niño de 1 año, es mucho mejor. Su cerebro es todavía más flexible y esas señales eléctricas que entran a través del implante coclear será capaz de aprovecharlas mejor. Sin embargo, cuando le pones un implante coclear a un adulto, a veces, no es capaz de aprovecharlo. ¿Cómo dicen los adultos que han oído normal, que perciben el sonido que llega a través de esos electrodos? Muchas veces dicen que es un sonido distorsionado, como robótico. Algunos adultos dicen que es como la voz del Pato Donald, esta voz esta voz que yo no sé imitar, ¿no? Son sonidos que han perdido riqueza de matices, ¿no? Son sonidos como los sonidos que podrían llegar a través de una radio de galena, de estas antiguas, o un disco de estos de gramófonos y cuando escuchas discos de gramófonos, discos de pizarra reproducidos en gramófonos de estos que funcionan con... Tú le das vueltas a una palanca y entonces escuchas una canción durante 2 o 3 minutos, pues tiene un componente de frecuencias poco rico, ¿no? No tienen esa profundidad que te da un equipo de audio moderno. Entonces, bueno, no todos los adultos son capaces de beneficiarse del implante coclear. Y incluso no todos los niños, cuando empieza la época en la que los niños se hacen ya niños mayores, empieza la adolescencia y empezamos con mayor gusto por la música, algunos son capaces de disfrutar de la música, de aprender incluso a tocar algún instrumento, pero casi todos dicen que la música para ellos no tiene interés, no, para ellos es ruido, sin más, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente perder el oído y sustituirlo con un implante coclear, pues no hay color. Bueno, podríamos compararlo, imagínate que pierdes una extremidad y te pones una prótesis de estas que cuestan 20.000 o 30.000 euros y que, bueno, pues que responden un poco a los movimientos de la parte del cuerpo que te quedan y tienen una mecánica mucho más satisfactoria, mucho más compleja y que se adapta mejor a tus necesidades del día a día que una pierna de madera, ¿no? Pero aún así, obviamente, hoy por hoy, perder la audición e intentar sustituirlo con un implante coclear no es buen negocio. De hecho, para que te hagas una idea, siempre le decimos a la gente que intente aprovechar sus audífonos todo lo posible, hasta que ya llega un momento en que han perdido tanta audición que ni con audífonos se apaña. Porque solo entonces es cuando merece la pena hacer un implante coclear. Cuando metes una tira de electrodos dentro de un caracol, estás lesionando el poco oído interno que queda. Entonces, y estás lesionando el propio sistema de electrodos naturales, que son las células sensoriales, y lo estás sustituyendo por una tira de electrodos artificiales, ¿no? Entonces, no funciona igual. Entonces, bueno, para niños es fantástico, es un avance maravilloso, pero solo en niños. Así que a todos aquellos que piensan que el implante coclear es la solución a su gusto por los conciertos, ¿no? Que no, que se cuiden. Bueno, sin duda un tratamiento increíble, pero claro que tampoco podemos divinizar. Sí, exactamente. Hombre, si no tienes nada, está bien, ¿no? Yo prefiero oír ruidos a no oír nada, pero desde luego no es magia tampoco. Sí. Me gustaría terminar con una pregunta aunque está siendo súper interesante la verdad, pero para que tampoco se eternice. Una pregunta que estarás harta de responder, pero la verdad que la creo necesaria, seguro que ya sabes cuál es.
En cuanto a mitos de audición, los palillos de oídos, cómo Ah, usarlos, igual los tapones de la piscina, bueno, igual algunos mitos, sobre todo los palillos de oído. bueno, yo usaba bastoncillos de oído y recuerdo que llegué a casa y dije a mi familia, se acabaron los bastoncillos de oído, pues el primer día que empecé la especialidad. Al primer día o al segundo, en cuanto miré un oído por dentro. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que nuestro conducto tiene un diámetro muy parecido al del bastoncillo. Entonces, cuando tú metes el bastoncillo a ciegas, eh, estás limpiando parte de la cera, pero el resto de cerumen lo estamos empujando hacia adentro. Entonces, yo me he encontrado con personas, además, que muchas veces miras el oído y te encuentras con un tapón de cera y con la huella del bastoncillo. Te encuentras, pues eso, una huella, pues como cuando vas al campo y ves las huellas de perros que han estado paseando por ahí después de unos días de lluvia, ¿no? Reconozco la huella de un bastoncillo en cuanto miro un oído. ¿Por qué pasa eso? Si segregas poca cera, no, tú mismo no te generas tapones, pero lo único que estás haciendo es sacar parte de tu cerumen y el resto empujarlo hacia adentro. ¿Qué es lo que hace el oído? El oído hace crecer la piel desde el fondo hacia el exterior, como si fuera una cinta mecánica. Una cinta mecánica que avanza a lo mejor medio milímetro al día, pero que avanza. Entonces, cuando notamos que sale cerumen, es nuestro oído, es la piel de nuestro oído creciendo hacia afuera y expulsando al exterior cerumen que ya está sucio, que ya tiene descamación, restos de pelitos del conducto. Entonces, cuando tú metes un bastoncillo, lo que estás haciendo es empujar esa cera vieja y sucia al interior. Y entonces el oído vuelve a sacarla. ¿Qué pasa con personas que tienen que usar tapones porque a lo mejor su pareja ronca o porque bueno, tienen que dormir de día, porque trabajan de noche y no tienen más remedio que usar tapones? Bueno, pues a esas personas lo que les decimos es que vengan periódicamente a la consulta a limpiarse. Si segregas mucha cera, el uso de esos tapones lo que hace es cuando te metes el tapón es empujar la cera hacia adentro. Y si eres de segregar mucha cera, pues acabas formando tú mismo un tapón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues periódicamente ir a una consulta de otorrino a que te lo limpie. O al centro de salud a que te lo limpie con agua y hay varios métodos para limpiar los oídos. Un mito que he oído muchas veces para las personas mayores, si alguien se está planteando o a alguien le ha dicho a su médico que se ponga audífonos y no quiere, porque un amigo suyo lo tiene y no le funciona. Bueno, sí que es cierto que hay sorderas que son difíciles de adaptar. En el lenguaje técnico, los audioprotesistas dicen sí, hay sorderas que son difíciles de adaptar. Es difícil hacer que el audífono te dé buen resultado, pero es que no todas las personas mayores pierden oído igual. Entonces, cada caso es un mundo y tenemos que ir cada uno de nosotros al gabinete audiológico a preguntar al audiólogo y a que el audiólogo nos dé su opinión. De hecho, en los últimos años, desde que hubo la crisis del 2008, los gabinetes audiológicos son conscientes de que sus productos son caros, pero se han adaptado a los tiempos y ya entonces empezaron a dar facilidades de pago e incluso empezaron a facilitar a la gente que pagaran solamente el molde, la parte que es particular de cada uno, ¿no? Porque el molde del audífono más adecuado para cada uno depende de la forma de su oreja. Entonces, por un pequeño coste, te dejan probar un audífono durante unos días. Y así tú ya te convences de si te ayuda o no te ayuda. ¿Vale? Entonces, bueno, yo animo a la gente siempre a que no crean en ese mito. No, que los audífonos son malos, se acoplan, hacen ruidos. Mi amigo fulanito no le va bien. Y siempre los acaba guardando en la caja y se los quita. Y hay que gritarle. Bueno, pues no me vale. Cada uno tiene que ir a probar cómo funcionan los audífonos con su oído en particular. ¿Vale? Muy bien. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido súper instructivo, la verdad, que nos has puesto al día de toda la actualidad en cuanto a la otología. Y me gustaría si nos puedes decir dónde te pueden encontrar, si tienes alguna red social, tu academia. Sí, bueno, yo tengo una web que se llama dominalamedicina.com, que es ahí donde hablo de técnicas de estudio y bueno, pues si alguien tiene interés en conocer técnicas de estudio, bueno, lo que enseño se puede aplicar, yo me dedico más a estudiantes de medicina, pero bueno, lo que enseño se puede aplicar a cualquier ámbito del aprendizaje. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta sobre técnicas de estudio o incluso alguna pregunta de otorrino, me ha llegado al correo de esa web.
Me pueden encontrar ahí. Bueno, pues redes sociales, estoy en Instagram, pero tengo que confesar que no lo uso porque no acabo de enterarme muy bien de cómo se hacen estas cosas. Uso más Twitter, que es una red social que últimamente parece que es la red social donde se mete la gente que tiene ganas de discutir, ¿no? De montar follón. Pero bueno, también es una red social donde todavía se puede compartir mucha información. Ahí me pueden encontrar como @atriniz, A de Almudena, Triniz, acabado en D, de Trinidad. Genial, muchísimas ¿Vale? gracias. Ha sido un gusto Bueno, tenerte por aquí. pues nada, gracias a ti, Gonzalo, y bueno, pues para mí ha sido un gusto conocerte y conocer tu proyecto y bueno, y poder charlar un poco de otorrino, técnicas de estudio y de la vida en general, de la gente que, bueno, que acabamos dedicándonos a cuidar de la salud de los demás. Así que nada, muchas gracias por invitarme.